Pues es momento de arrancar este consultorio, es momento de saludar a Carlos Doblado, analista de Zajeres Asset Management. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de hacer un repaso de cuál es la situación en los índices, en los de Estados Unidos, que ahora mismo están abiertos y, bueno, cómo han cerrado hoy las plazas europeas. Tenemos esa cita importante mañana con la reunión de tipos del Banco Ujú. Central Europeo. Carlos, ¿qué está vigilando? Que hace un par de semanas que no hablamos. ¿Qué le está llamando la atención últimamente? Bueno, hoy me llama mucho la atención algo que he comentado varias veces en tu programa y bueno, sabes que yo no suelo variar prácticamente mi visión, soy alguien que hace trading en tendencia de fondo, pero sí que me parece que hoy está pasando algo importante. Vemos qué pasa de aquí al cierre, ¿eh? Habrá que verlo en toda su expresión, pero fíjate que si observamos estos dos gráficos que tengo a la izquierda, por un lado el Dow de Industriales, abajo el Dow de Transportes, pues podemos ver cómo desde que el transportes, o sea, el industrial, rompe sus máximos históricos total return a finales del año 2023, el transportes en ningún momento ha marcado máximos, no ha apoyado. Eso es una falta de confirmación por teoría Dow. No diría que es una divergencia. Siempre pongo énfasis en esto porque una cosa es una divergencia y otra cosa es una falta de confirmación. Sí. Divergencias hay muchas, faltas de confirmación no tantas, pero ese elemento es un elemento que desde teoría DAO admite reflexión y precaución. Es decir, muchas de las grandes correcciones que hemos visto en los últimos 20 años o 25 años han venido siempre precedidas por un tipo de divergencia, perdón, de falta de confirmación, como el que vemos aquí. Durante un año, en este caso, el industrial ha ido haciendo nuevos máximos históricos, hasta el punto de que estos días ha sido incluso capaz de superar esta resistencia ascendente que podemos trazar en el índice. Hay otras que se pueden trazar, no me parece especialmente importante. Pero bueno, es una anécdota que tenemos aquí. En términos de que el mercado pues gana momentum en corto plazo en ese sentido. Pero lo más importante es ver cómo el dado de transportes en todos esos máximos históricos se ha mantenido por debajo de los altos históricos del año 2023 y también del año 2021. Pero bueno, todavía no están los máximos. Si esta sesión que ves aquí, este pico, es una sesión muy curiosa. Además la recuerdo muy bien porque me llamó mucho la atención y en esa época estaba bastante pesimista y fue una de las cosas que me dijo, "Uf, ¿qué es esto, no? Algo está pasando". En esa sesión vi subir a Avis más de un 200%, mientras el resto del transportes caía. Eso llevó al transporte a hacer máximos históricos, aunque al cierre se relajaron muy fuertemente. Si te fijas en cierres, ¿ves? Nunca hemos superado esos máximos claramente del año 2021. Se ve la resistencia con mucha más claridad, ¿verdad? Que la que veíamos antes. Bien, pues hoy estamos superando esa resistencia con fuerza y con un hueco de apertura. Esto lo vamos a ver mejor al lado. Al lado tengo el gráfico del Dow Jones de Transportes, pero es el normal, es la versión Price Return. Y el Price Return, como podéis ver aquí, pues no ha superado sus altos históricos. Y de hecho, si fuéramos más atrás, veríamos que está aún más lejos, ¿no? Incluso si pusiéramos un gráfico de cierre, veríamos que el cierre es un poquito por encima, porque esa cuestión se va agravando con el paso del tiempo. Por eso me fijo siempre en las versiones Total Return, especialmente cuando tengo procesos de fondo. Bueno, lo que sí podemos ver en el transporte es claramente es el corto plazo. Y en el corto plazo veremos ahí esta formación de tipo hombro, cabeza, hombro invertido en continuidad alcista, es decir, no como patrón de vuelta, sino como formación de continuidad. El mercado vive una corrección fuerte a finales del 2000, a mediados del 2023. Esta corrección parece que quiere devolver al mercado a la tendencia bajista del 22. No es así. Los mínimos crecientes se mantienen en pie en todo momento, es decir, el mercado cae hasta su soporte. Desde entonces, nuevos mínimos crecientes, pero nunca máximos crecientes. Es decir, nunca la idea de que estás confirmando la tendencia de fondo. Y tras este movimiento al alza de finales del 23, muy violento, la vuelta a nube clásica, el mercado ha estado totalmente lateral, despegando esa pauta de vuelta o de continuidad en este caso, de tipo cabeza y hombro invertido. Como puedes ver aquí, insisto, no hemos llegado al cierre de la sesión. El mercado ha abierto con un hueco bastante importante, puede verse en la relación cierre-apertura respecto al día de ayer, y después ha seguido el alza y ahora mismo está cerrando por encima del máximo de ayer, que fue bastante inquietante, en el sentido de que esto es un patrón de resistencia, es una vuelta en un día en zona de resistencia. En cualquier caso, es algo que te dice, ostras, cuidado, esta es una zona de resistencia muy fuerte, con una divergencia de transportes que dura, falta de confirmación de transportes que dura un año,
en una zona de resistencia histórica porque estás en los máximos que el mercado tiene desde el año 21. Entonces, es algo muy, muy fuerte. Lo que pueda pasar aquí tiene mucho significado. Ayer tienes un vete con ojo y hoy el mercado estaría eliminando completamente esa señal de vete con ojo y al mismo tiempo rompiendo resistencias con un hueco y si desarrolla bien, pues con una vela blanca bastante llamativa. Esto lo que propone es el final de una falta de confirmación típica por teoría DAO de más de un año y elimina la que es, desde el punto de vista chartista, la problemática más grande que tiene hoy el mercado, más allá de cuestiones como el eurodólar o los bonos, porque las correlaciones son seres vivos, pero las correlaciones entre, o sea, las relaciones entre Dow Jones Industrial y Transportes siguen siendo muy importantes. Como decía antes, la crisis del 2000 tuvo este tipo de problema previo durante muchos meses, Mm. también la de 2007-2008. También la crisis sanitaria de 2020 tiene una doble falta de confirmación, una durante el propio final del 19 y primeros del 20, pero otra que viene desde el 18. Solo lo podemos ver, por ejemplo, aquí muy fácilmente, ¿no? Para que se vea de lo que hablo. Si nos fijamos en el índice, veremos que aquí el mercado a primeros del 2020 no supera esos máximos y, sin embargo, el Dow de Industriales sí que es capaz de superar esos máximos claramente. Es decir, está falto de confirmación el mercado. Lo que vemos ahora es muy parecido. Pero lo que está haciendo el Transportes, a diferencia de lo que pasó aquí, es que no está rompiendo a la baja el movimiento lateral de corto plazo. Ahí podríamos ver en un proceso de más corto plazo lo que el Dow de Transportes hizo en aquellos días. Y veremos cómo en aquellos días, lejos de tener un cabeza y hombros roto al alza, como el que tendríamos ahora, Mm. lo que tuvimos fue un cabeza y hombros roto a la baja. Aquí. Y aquí ya es cuando el mercado empieza a mandarte una señal de que tienes problemas. Desde un punto de vista técnico no puedes ni imaginar que vas a ver algo como esto. Es decir, eso si pasa, muy bien. Pero sí se dan las circunstancias para que tengas sorpresas, desde negativas hasta muy negativas. Sí. Eso hasta ahora ha estado abierto durante todo el año. Pero con la ruptura de transportes de hoy, si se confirma, y me gustaría verlo también en un cierre semanal sobre todo, pues la verdad es que tendríamos una señal de compra muy clara en esta parte del mercado. Y yo he estado todo el año bastante escéptico, sigo estándolo por otras cuestiones. No, la tendencia es evidente, pero hay problemas en algoritmos de profundidad que yo manejo y que me hacen considerar que este es un mercado muy desafiante, más allá de la teoría DAO, muy, muy desafiante, pero así viene siendo desde hace un año y eso no le ha impedido subir y ahora este año creo que estamos viendo la subida más grande en Estados Unidos de todo el siglo XXI. Entonces es realmente un año increíble en una situación por la que a priori yo no habría apostado muchísimo. Y se quiere retroalimentar y se quiere reforzar, porque este tipo de ruptura es Mm. importante. Yo personalmente sí estoy dispuesto a subir mi exposición en base a transportes. Yo puedo tomar estos más o menos agresivos, pero no me voy a quedar tan poco expuesto, estoy en torno al 30-35%, sino que me voy a ir hacia el 40% porque entiendo que me estoy equivocando y que tengo que acompañar. Mm. Bueno, vamos a ir con dudas concretas de oyentes. Los dos primeros valores que vamos a analizar van a ser Ujú. Solaria y Puig. Puig tiene poco recorrido dentro Sí. de la bolsa española porque hace poquitos meses que cotiza. Ujú. Es para Fernando de Bilbao que nos dice, nos pregunta por Solaria, que ha perdido un 10% en 6 jornadas. Se plantea tomar posiciones en Solaria. Y sobre Puig, la verdad es que no nos aclara si ya lo tiene o no en cartera. Le podemos, bueno, con ese poco recorrido que tiene, con ese poco gráfico, ver un poquito cómo está por técnico Puig. Vamos Sí, a dame un comenzar con segundo. Solaria. Voy a reiniciar mi máquina. Va a ser un momento. Sí. He tenido la función de compartir. A ver, no sé si ves mi No, de pantalla. momento no. Vale. Bueno, por empezar, Puig, tú bien lo decías, no hay histórico. Es muy difícil hablar ahora mismo del título, honestamente. No hay referencias y lo ha hecho bastante bien desde que salió a bolsa, con lo cual lo normal es que sigamos pensando que es un valor alcista en una bolsa que está fuerte, como es la española, y que deberíamos pensar que tiende a seguir subiendo y que va a seguir subiendo. Esa sería la premisa y más con buenas sensaciones como las que ofrece esta relación que hemos visto antes entre transportes industrial, aliviando algunas de las dudas que uno pueda tener sobre la capacidad que tiene el mercado de mantenerse sin sorpresas pues bastante negativas. Tenemos el gráfico que ya lo tenemos aquí, pero si no lo recuerdo mal, uy,
Ha estado, mira, no, hace tiempo que no la veía, ¿no? Empezó fuerte, no, ha tenido una fuerte caída. Mira, al contrario, yo pensaba que le ha ido mal entonces en bolsa, ¿no? A Puig, Sí, sí, estaba sí, yo sí. aquí. Fíjate. Bueno, tiene que ver con la penalización que están sufriendo todas las compañías que se relacionan con el lujo. Vale, Y vale, hemos, vale. Nada, pero lo seguí las primeras semanas y le iba bien y he dado sí, por hecho que le seguía yendo bien. Y como honestamente el IBEX es una parte, es un mercado que me interesa poco, pues Puig, al no tener histórico, no lo había vuelto a ver. Bueno, es bonito ver, por ejemplo, porque a veces decimos los gráficos no pueden ayudar en mm. cuando tienes poco histórico, ¿no? Fíjate el cabeza y hombros que tiene Puig aquí. Nos Sí, comparte imagen. sí, míratela, eso está bonito verlo. Mm. A ver si soy capaz de encontrar. A ver, lo tengo aquí. Compartir pantalla. ¿La ves ahora? Sí, ahora sí. Vale, pues ahí tenemos a Puig a la izquierda y aquí podemos ver el patrón de cabeza y hombros, ¿no? Que presenta bastante de manual. Uno por aquí, otro por aquí, ¿no? Que tendríamos hombro, cabeza, hombro. Bueno, desde entonces tiene una tendencia bajista bastante acentuada, se ha hecho muy fuerte en las últimas semanas y ahora mismo estaría en una situación de caída libre absoluta. Entonces, bueno, es un valor a seguir, ha tenido una notable corrección y si las bolsas quieren seguir subiendo, pues en algún momento a lo mejor de una ventana de entrada, pero yo normalmente no trabajo títulos que no tienen histórico porque no me puedo apoyar en esas referencias. Es un poco lo contrario que me pasa en Solaria. Solaria es un valor que ha bajado muchísimo, pero en Solaria sí que puedo buscar lugares a los que asirme, ¿no? Dice, oye, ¿qué tienes en Solaria para mí? Pues oye, por un lado tengo una tendencia alcista de fondo bastante considerable. Es decir, el alza previa es muy notable. Pese a lo doloroso del movimiento, estamos hablando de una corrección desde 30 hasta 10. Si somos honestos, veremos que la tendencia de fondo pues sigue siendo bastante incontestable. De hecho, la corrección podría encajar perfectamente dentro de una especie de bandera de continuidad. Y por tanto, en estas zonas de soporte puede ser interesante. No parece a corto plazo que se vaya a ofrecer una ventana muy buena. Podemos ver que en primera resistencia, después de este rebote, el valor se ha encontrado por dos veces con esa antigua zona de apoyo, que es el 12.50, y desde él ha vuelto a caer. Parece que podemos ver un doble techo en ese nivel. Y si vemos un doble techo, lo normal es que tengamos un rally. Fíjate que ese tipo de movimiento se parece a este, ¿no? Este que tenemos aquí arriba. En este caso, triple techo. Es decir, se mueve el lateral, tenemos un rally, en este caso mucho más fuerte y mucho más prometedor que el actual. Los precios se desplazan en lateral. A mí no me hubiera parecido inquietante, pero luego hay un momento en el cual rompen soportes y aquí sí tienes un problema. Mm. Y ese problema deriva en una tendencia bajista. ¿Qué problema tienes ahora? Pues que tendrías una formación de continuidad bajista. En este caso no hay figura de vuelta previa. Aquí sí que la hay, porque esto de aquí es un triángulo expansivo y en principio debería haber sido suficiente para reconstruir el valor al alza. Luego el mercado te dice que no, con lo cual a lo mejor has entrado por aquí, tienes que salir por aquí, has comprado arriba, vendes abajo, así es la vida, amigo, pero se trata de que esto no te pase. Con lo cual, este proceso de recuperación es muy diferente a este. Aquí no tienes un proceso de vuelta, no hay nada, solamente hay una caída, una pequeña estructura aquí de vuelta muy chiquitita que te lleva hacia la primera zona de resistencia y ahí el valor tiene problemas. Entonces, si da otro paso atrás, y parece que lo puede dar, la situación sectorial no es muy diferente, ¿eh? Perdiendo el 10.70, 10.65, para darle un pequeño filtrito, porque esto no vaya a ser una bandera, un 10.50, en fin, darle un poquito de margen, los precios deberían caer no solo hacia los mínimos, sino probablemente hacia la base de ese canal bajista y alcanzarlo, que como puedes ver previamente, pues no queda claro que se haya alcanzado. Vamos a hacerlo mejor, las cosas hay que hacerlas bien. Le ha faltado un poquito, podemos verlo ahí. Pues quizá puede moverse hacia ese suelo de canal y la oportunidad podría producirse en el caso de que los precios se acerquen a la zona de 8.50, 8. Y ahí a ver qué pasa. O sea, no es llega ahí y me pongo a comprar. No, es que es un Mm. buen nivel para plantearse desafiar la tendencia bajista que mantiene desde el 21, pensando en que la tendencia alcista que mantiene desde el año 2012 sigue siendo la que domina. Mm. Vamos a ir con más cuestiones. Venga, Muy vamos a bien. escuchar esta nota de audio, Carlos. Buenas tardes. Me gustaría un análisis de la compañía Sirius XM. El ticker es SIRI, Sí, la conozco. SIRI. Y quisiera que me dieran soportes y resistencias y un posible precio de entrada. Muchas gracias, Pablo Madrid. Bueno, pues Pablo que pregunta por Ujú. Sirius. Mm. Soportes y resistencias. Quiere entrar. Bueno, muy bien. Sirius acaba de hacer un contra-split.
no hace mucho. Es un título que estaba en 2 y pico y ahora está en 26 y pico. Entonces, las referencias no cambian. Solamente hay que ajustar el gráfico y ya está. Por eso, de la misma manera que ajustamos cuando hay splits, deberíamos ajustar con otras cosas. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda no altera en ningún caso lo que ha pasado. No es un tema es un tema simplemente contable. ¿Qué vemos en Sirius? Pues en Sirius vemos una resistencia muy fuerte que hoy estaría en niveles de 80 y pico, 81,50, 81. Y al mismo tiempo también podemos ver aquí una especie de patrón expansivo. Y ha sido claramente roto a la baja. En principio lo que hace un chartista cuando ve algo así, y toda vez que hay otras opciones, ¿para qué vamos a enredarnos con las que ofrecen dudas? Es proyectar la amplitud del patrón hacia abajo. Y la amplitud no es pequeña, es un 50%, porque puede parecer muy poco, porque ha subido mucho, y usamos un gráfico como el que hay que usar, que es en escala semilogarítmica. Pero si este desarrollo, si este valor desarrolla todo lo que en principio esta formación técnica sugiere, estamos hablando de que Sirius debería alcanzar la zona de $14 antes de estar en una situación de objetivos mínimos cumplidos. Esto no significa que no pueda caer más. Significa que al menos tendría que llegar a 14 para cumplir con los objetivos técnicos que marca este patrón técnico. Toda vez que hay muchas cosas en la vida, ¿para qué vamos a ir a cuestiones que ofrecen estas amenazas? No es lo mío. Entonces, como podemos ver, no hay soportes muy claros. Tenemos un soporte decreciente aquí. Podría acabar funcionando, podríamos estar viendo el suelo, de hecho tenemos aquí un pequeño doble suelo confirmado con gap, pero me parece que las dudas son demasiadas como para... Es que esto no es una broma, es un valor que lleva desde 2018 sin hacer máximos, con un montón de intentos de corrección y al final puede generar una tendencia. Entonces ya son 2 intentos de ruptura, son 2 rupturas muy claras, las podemos ver incluso en un gráfico mensual. Es un patrón muy grande, es un patrón muy grande confirmado en todo tipo de gráficos. Así que yo me abstendría, al menos mientras no se demuestre lo contrario. Y lo contrario, hoy por hoy, solo se demuestra superando el último máximo decreciente. Está muy lejos, estamos de un 41,20. El oyente me va a decir, con razón, hombre, Carlos, ¿puedo comprar 27 y me estás diciendo que me espera 41,20? Pues eres un genio de las finanzas. No, yo entiendo el análisis técnico y sus limitaciones y las acepto. No sirve para todo ni para todos. Vamos con 2 compañías más. Venga, con un correo electrónico de un oyente que nos sigue y pregunta por estas 2 empresas. Kinder Morgan, K de kilo, MI, quiere saber cómo la ve. Y Claro, la muy bien. segunda es Nagarro, NA9, que ayer y hoy menuda bajada y subida. Y en efecto he estado mirando la cotización y sí, vaya jornadas intensas. He estado mirando también qué puede haber detrás de ese comportamiento de Nagarro y hay especulaciones en torno al interés de Warburg Pincus, bueno, de hacerse con esta compañía de servicios informáticos de Nagarro. Vamos con el aspecto técnico, si le parece primero de Kinder Morgan, que por cierto al cierre de la sesión hoy en Estados Unidos presenta resultados. Bueno, Kinder Morgan tiene un aspecto netamente alcista, incluso tiene un super patrón confirmado con la ruptura a primeros del 2024 de esta super resistencia ascendente que une los máximos del 16, 19, 22, bueno, espectacular. Pero estos gráficos no son muy operables, porque los stops están muy lejos. En términos de riesgo monetario se hace incontrolable. 2 fallos en un gráfico como este y has perdido el 80% de tu dinero. Entonces, si son consecutivos, no es operativo. Entonces, está totalmente alcista. Si tuviera en cartera su mantener, está cerca de sus máximos históricos en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación. Y si yo lo tuviera en cartera, lo mantendría, pero desde luego hoy no estaría ni siquiera cerca de acercarse a mi radar. Y en es una compañía que lo viene pasando muy mal desde el 2022, efectivamente. Intenta estructurar un suelo, ha hecho varias cosas interesantes, pero a día de hoy sigue sin superar una primera resistencia. Bueno, si hay una cuestión corporativa, pues fantástico. Romperá y funcionará, pero yo todavía no podría decir que el valor esté más allá de una primera resistencia. Así que no sería para mí. En todo caso, si es capaz de moverse con claridad por encima de los máximos de hoy, cierres semanales, etcétera, pues quizás sí estamos viendo un patrón de vuelta un tanto irregular, pero patrón de vuelta al fin y al cabo. Mínimos que van creciendo, una resistencia definida y finalmente una ruptura de esa resistencia. Los patrones a veces se ven muy claros, que son los de los libros, y los hay en la realidad, y luego otros se aproximan a esas formaciones. El mercado puede ser muy caótico y en ocasiones los niveles pues no coinciden para nada. Carlos, nos queda poquito tiempo. En este último minuto, ¿algún valor?
¿Qué idea No, tiene? me quedaría con el Dow Jones de Transportes. Me parece que es si hubiera que hacer algo, hay que ir por ahí. No, no veo nada mejor que hacer ahora mismo, honestamente. Pues con esto nos quedamos. Carlos Doblado, analista de Zajareses Management. Gracias, como siempre, ha sido un placer que haya A estado con vosotros. nosotros en este Hasta la consultorio. Muy próxima. buenas tardes. Igualmente. Chao, chao, chao.